Hola chicos y chicas, soy Marco Chandía, su profesor de educación física, y para entrar un poquito en lo que tiene que ver con la actividad física y salud, hoy día vamos a ver algunas cositas generales de la diabetes, por ejemplo el origen del nombre, etcétera, y algunos antecedentes históricos, etcétera, etcétera. Entonces lo primero que te voy a contar es el origen de la palabra diabetes. La palabra diabetes proviene del griego. Su traducción literal tiene que ver más o menos con correr a través. ¿Por qué correr? Porque la gente tenía una gran necesidad de orinar, entonces generalmente andaban como corriendo para ir al baño. Entonces más o menos por ahí va la traducción literal de esta palabra griega de diabetes, ¿ya? Diabetes, recuérdalo. Ahora, ¿a qué se debe el aumento de la orina? O sea, estas ganas, estas necesidades de orinar. Bueno, básicamente se debe a que el cuerpo busca una forma en que elimine el exceso de azúcar que se produce o que se genera producto de esta diabetes. Entonces, por eso dan muchas ganas de orinar, porque el cuerpo quiere eliminar el exceso de azúcar que está presente en la sangre. Esto se conoce como glicemia. Entonces, de ahí vienen las ganas o la necesidad por orinar mucho. Ahora, dentro de los antecedentes históricos, hay registros muy antiguos, por ejemplo en el año 1500 a.C., por allá por Egipto, por la India, ya se conocían algunos casos de diabetes o de personas que sufrían esta condición. Imagínense, antes de Cristo, 1500 antes de Cristo, ya se conocían, por lo menos las escrituras o los textos que se han encontrado hacen mención un poco a esta condición que padecían algunas personas en esa época. Ahora, en el caso de la India tenía una prueba muy rudimentaria para saber si alguna persona sufría o no de este padecimiento, es decir, del exceso de azúcar en la sangre, y consistía en que las personas tenían que orinar en el suelo y esperaban la reacción de las hormigas. Simplemente eso, era un test muy rudimentario para la época, era quizás, no sé, un avance quizás científico. Pero si lo vemos en tiempos de ahora, era algo muy básico, quizás muy simple. Entonces, consistía básicamente en ponían a la persona de la que sospechaban de la diabetes, le hacían orinar sobre el suelo y esperaban la respuesta de las hormigas. Así de simple, ¿no? Ahora, para el año 129 ya después de Cristo, Galeno describió los síntomas de la diabetes porque se dio cuenta que revisando un poco la bibliografía encontró algunas cosas en común entre los pacientes que sufrían diabetes. Dentro de estos síntomas o signos que eran como recurrentes en las personas que sufrían de diabetes estaba el exceso de orina, ya muchas ganas o necesidad de orinar, ya sabemos por qué. Eso se conoce como poliuria. Mucha sed, el hecho de liberar mucha agua. También como efecto secundario viene la sed, entonces de ahí viene el tema de la sed, de las personas que van mucho al baño. La sed se conoce como polidipsia. El hambre, mucha hambre, se conoce como polifagia, y la pérdida de peso. Entonces estos cuatro antecedentes eran súper recurrentes en las personas que sufrían de esta patología o de esta condición de diabetes. Entonces, poliuria, polidipsia, polifagia y la pérdida de peso. En el año 1675, Thomas Willis notó que la orina tenía un cierto sabor dulce, por lo tanto la llamó mellitus. ¿De dónde tomó esta palabra? Bueno, él se basó un poco en los griegos y tomó la palabra mel y la adaptó y le colocó mellitus, porque mel significa miel en griego. Entonces, al notar que la orina tenía un sabor medio dulce, dijo, esto es como la miel, mellitus. Por lo tanto, gracias al experimento que hizo Thomas Willis, conocemos hoy en día la diabetes como diabetes mellitus. Es decir, es una diabetes que te hace correr y es dulce. Al final del siglo XIX, un farmacéutico francés, de apellido
Burchardot afirma que la diabetes mellitus estaba íntimamente relacionada con las personas o con la obesidad y con el sedentarismo. Ya ese antecedente también es importante. Por lo tanto, él determinó que una de las primeras medidas que había que hacer era, por este exceso de azúcar, era una dieta eliminando los alimentos que eran ricos en azúcar, es decir, una dieta baja en glúcidos. Eso fue lo que él recomendó en una primera instancia. En el año 1889, dos científicos alemanes, disculpen mi alemán, Oskar Minkowski y Joseph van Mering, investigando el páncreas y la relación con las grasas del páncreas, accidentalmente descubrieron que el páncreas tenía relación con la diabetes. Otro par de científicos canadienses, Frederick Banting y Charles Best, descubrieron una sustancia que estaban al interior de unas células que se ubican en el páncreas, y esas células las había descubierto hace unos años atrás Paul Langerhans. Por lo tanto, esas células se llamaron células de Langerhans. Entonces, estos dos canadienses, dentro de las células de Langerhans, encontraron una sustancia que, cuando se la aplicaban a animales que eran diabéticos, les reducía la cantidad de azúcar que había en la sangre. Por lo tanto, ya encontraron una sustancia presente en las células de Langerhans que reducen la concentración de azúcar o de glucosa en la sangre, o sea, bajan la glicemia. Ahora, ¿qué sustancia sería esta? Simplemente era la insulina. La insulina está presente dentro de las células de Langerhans, en el páncreas. Estos científicos canadienses, en el año 1922, conocieron un paciente que estaba en estado terminal, es decir, estaba a punto de fallecer este paciente. En esa época la diabetes no tenía cura, por lo tanto era una enfermedad mortal. Entonces estos científicos canadienses, como habían descubierto efectos positivos y favorables y la evolución había sido positiva en los animales donde habían expuesto esta sustancia a prueba, y se dieron cuenta que bajaban los niveles de glucosa en la sangre, o sea, bajaban la glicemia, se le inyectaron a este paciente y lo que obtuvieron fue una evolución positiva del paciente, es decir, le salvaron la vida. Por lo tanto, desde este momento en adelante la enfermedad dejó de ser una enfermedad mortal. Estamos hablando en el año 1922, habían pasado cientos de años hacia atrás donde la persona que padecía diabetes terminaba falleciendo producto de la patología. Ahora, vamos a hacer un resumen. Partimos hablando sobre la historia de la diabetes. La palabra diabetes venía del griego, ¿no es cierto? Corriendo, porque te daban muchas ganas de orinar y querías ir al baño corriendo. Ahora, ¿por qué daban estas ganas de orinar? Porque el cuerpo se daba cuenta que se estaba acumulando mucha glucosa en la sangre y quería eliminarla de alguna manera, y lo hacía a través de la orina. Por lo tanto, te hacía orinar mucho, hace orinar mucho a los pacientes que sufren diabetes. Con el paso del tiempo se descubrieron textos históricos donde ya habían antecedentes de pacientes que tenían esta enfermedad, la diabetes, tanto en Egipto como en la India, por allá por el año 1500 a.C. En la India hacían un test bastante rudimentario para descubrir qué pacientes tenían diabetes o no. Galeno, en el año 129, reunió los antecedentes de los pacientes que sufrían diabetes y determinó la sintomatología en común o los signos en común de los pacientes diabéticos era la polidipsia, la poliuria, la polifagia y la pérdida de peso. En el año 1675, Thomas Willis comprobó que la orina tenía un cierto sabor dulce, por lo tanto le agregó el apellido a la diabetes y le puso diabetes mellitus. A finales del siglo XIX, Burchardot, farmacéutico francés, determinó que había una íntima relación entre la obesidad y el sedentarismo en los pacientes que desarrollaban la enfermedad. Científicos alemanes y científicos canadienses descubrieron en el páncreas, junto con las células de Langerhans, que descubrió Paul Langerhans, una sustancia que hacía que disminuyeran los índices de glicemia, conociéndose como insulina. La diabetes dejó de ser una enfermedad mortal. Entonces ahora te voy a dejar unas preguntitas para que puedas reflexionar y puedas investigar un poquito más sobre la diabetes, para que vayamos avanzando. ¿Qué relación tiene la pérdida de peso con la poliuria? ¿Cómo tú explicarías eso? ¿Por qué hay una relación ahí entre la pérdida de peso y la poliuria? ¿Qué pasa? ¿Por qué las hormigas en la India
se acercaban a la orina de una persona que tenía diabetes. ¿Qué pasaba? ¿Por qué hacían este test y si la hormiga se acercaba y reaccionaba a la orina, esa persona tenía diabetes? ¿Por qué? ¿Cómo crees que Thomas Willis descubrió que la orina era dulce? ¿Cómo se te ocurre que pasó eso? ¿Qué alimentos conoces tú que son ricos o altos en glúcidos o azúcares? ¿En qué órgano se encuentran las células de Langerhans? Eso lo mencionamos hace un poquito rato atrás. ¿Y qué sustancia es la insulina? ¿Y dónde se produce? Te dejo esas preguntitas para que las reflexiones, les dé una vuelta, conversalo con tus compañeros si quieres, investiga un poco más y respóndeme en Classroom, ¿ya? Gracias chicos, nos estamos viendo, estamos en contacto. Quédense en casa, no salgan hasta que por lo menos la situación esté controlada. Ya, se cuidan, nos vemos chiquillos. I just wanna be with you, yeah. I just wanna